Hola queridos amigos, un saludo cordial. Bienvenidos a su canal Punto y Coma con Esteban Mayor. Nuestro invitado de hoy es Porfirio Barba Jacob. Este ha sido el seudónimo más famoso y reconocido de los muchos que utilizó el poeta y periodista antioqueño, cuyo nombre verdadero era Miguel Ángel Osorio Benítez. Un personaje polémico, controvertible y resistido en su tiempo. Gozó en vida y hasta la fecha de una terrible fama de poeta maldito por llevar una existencia colmada de incongruencias y extravagancias, y además por esa forma angustiosa y burlesca de entenderse y presentarse como individuo ante el mundo. No obstante, supo brillar por momentos en el centro de la vida burguesa, literaria y política de su tiempo. Nómada e inestable por naturaleza, viajó repetidamente por todo el continente y fue célebre por sus escritos poéticos que lo ubican, según la crítica, como uno de los líricos colombianos más importantes del pasado siglo XX. Se destacó por su estilo innovador y su capacidad para expresar la esencia de la vida, la naturaleza y la emoción humana. Su tarea es rica y compleja y ha sido objeto de estudio y admiración por parte de críticos y lectores. La poesía de Barba Jacob, según algunos estudiosos de su obra, intemporal, se percibe influida por Baudelaire, aunque en ciertos momentos se aproxima más a la de belleza formal de Rubén Darío. Diversos colegas lo exaltaron en la época, otros criticaron y denigraron de él y de sus escritos. La discusión permanece con el paso de los años y en ocasiones intenta conciliar opiniones entre seguidores y detractores, procurando otorgarle a este recóndito personaje el lugar razonable en la historia. Evaluando sus poemas, revisados, pulidos por su propio autor y popularizados por sus innumerables lectores, siempre bajo la influencia inevitable de una desordenada vida personal. Fue Barba Jacob, además, un periodista empírico, oficio que aprendió sagaz y astutamente y lo utilizó no solo para salvar sus necesidades básicas, sino además para obtener buen dinero para desplazarse por todo el continente. Alternó con maña una gran variedad de contenidos periodísticos, abordando todos los géneros, desde la crónica roja, pasando por el reportaje hasta la editorial. Cubrió temas sociales, artísticos, literarios y políticos de orden nacional e internacional, integrando al trabajo periodístico elementos de su producción poética, alcanzando fama e independencia con su pluma venenosísima y desaforada, siempre en subasta al mejor postor. Sin embargo, al intentar abordarlo desde un enfoque biográfico, también descubrimos opuestas apreciaciones como la del poeta, ensayista y diplomático mexicano Octavio Paz, quien lo calificó de anacrónico y modernista retrasado, o la del filósofo y ensayista boyacense Rafael Gutiérrez Girardot, quien dijo que Barba Jacob dominó el arte de decir banalidades sonoramente, o la de René Avilés Fábriga, escritor y periodista mexicano, quien se refirió a él como el ángel de las palabras encendidas y diabólicas, o la de su paisano, Fernando Vallejo, quien lo definió así: Porfirio Barba Jacob, el antiguo soldado conservador, el exmaestro de escuela, el poeta, el invertido, el corrompido, el marihuano. Y citamos estas afirmaciones como muestra de la resistencia a su vida y obra, expresadas por intelectuales, colegas y contemporáneos suyos. Porfirio Barba Jacob, es decir, Miguel Ángel Osorio Benítez, nació en Santa Rosa de Osos, Antioquia, Colombia, el 29 de julio de 1883 y murió en Ciudad de México el 14 de enero de 1942. Hijo de Antonia María Osorio Parra, un abogado alcohólico, y Pastora Benítez Cadavid, maestro de escuela. Tuvo 4 hermanos: Rafael Ángel, María de las Mercedes, Gabriel y Roberto, y se crió
ante el abandono de sus padres con sus abuelos en Angostura. Como el nombre lo sugiere, Angostura es un municipio antioqueño localizado en la subregión norte del departamento, de difícil acceso, poblado de arrieros paisas y estrechos desfiladeros debido a la cadena de montañas que hay que superar. Actualmente, sus 11.000 habitantes viven económicamente del cultivo del café y la ganadería, producen una de las mejores panelas del país y explotan el turismo ecológico y el religioso que les ha transmitido su sello de identidad. Y hablamos de todo esto porque no es Porfirio Barba Jacot el único personaje que se identifique con Angostura. Ese lugar de tradición conservadora, como casi toda Antioquia, se conoce además por un sacerdote, Mariano de Jesús Euce Hoyos, predicador misionero católico, el famoso Padre Marianito. Sin embargo, en vida de ambos, siendo contemporáneos, paisanos y vecinos, de ningún modo fueron cercanos. Al contrario, el periodista y escritor Barba Jacot detestaba y aborrecía a los curas que él calificaba de déspotas tiranos de camándula. Este hecho, de por sí solo, nos proporciona la dimensión de la complicada personalidad de Porfirio Barba Jacot. En su adolescencia, Barba Jacot fue un sencillo y anónimo maestro de escuela rural en Antioquia, donde fundó una escuelita campesina, la Escuela de la Iniciación. Incluso, todos le llamaban por su nombre de pila, Miguel Ángel. Tiempo después, vivió en Yarumal, municipio al norte de Antioquia, donde sorprendentemente, con el pasar de los años y debido a sus preferencias desligadas de la idealización femenina del amor, se encaprichó superficialmente de una hermosa adolescente llamada Teresita Jaramillo Medina, a quien el precoz poeta dedicó sus primeros sonetos. Ya contagiado con la azarosa vida aventurera del viajero errante, se traslada de Antioquia a la caribeña ciudad de Barranquilla. En 1920 conoce allí al poeta y profesor Lino Torregrosa Borja y bajo la generosa camaradería del bardo magdanelense es invitado a alojarse en su casa. Gracias a esta relación en la capital caribeña, Barba Jacot se reúne en amenas tertulias con intelectuales de la época en el Café Roma, lugar de encuentro donde se formó una bohemia resplandeciente. Barba Jacot alterna entonces con Miguel Rash Islas, pionero de la literatura erótica en Colombia, Leopoldo y Enrique de la Rosa y Tiberio Ormechea, entre otros, formándose allí un cenáculo literario de poetas y escritores barranquilleros, uno de los iniciales y más reconocidos grupos de intelectuales costeños, quienes así se estaban anticipando casi 60 años al posteriormente también famoso grupo de Barranquilla, del que hicieron parte figuras mundialmente reconocidas como Gabriel García Márquez, Alejandro Obregón, Pepe Dominguín y Álvaro Cepeda Zamudio. Ese mismo año, 1906, Porfirio Barba Jacot publica sus primeros poemas. Se solaza al escribirlos porque conscientemente inicia, acepta y registra uno de sus vicios más conocidos, el uso de la marihuana, como él la llama en su prosa, la dama de los cabellos encendidos, que se convierte desde entonces en inseparable compañera de su vida social e inspiración esencial para afrontar sus escritos poéticos y periodísticos bajo el influjo de la marihuana. Ya sabemos su nombre de pila, pero pasada la adolescencia se llamó durante algún tiempo Maín Ximénez. Poco después dijo llamarse Ricardo Arenales, que fue el nombre con el que firmó casi todos sus poemas. Pero lo usó hasta 1922, cuando en Guatemala se lo cambió por el de Porfirio Barba Jacot, que conservó hasta su muerte. El trovador pasó muchos más años fuera de Colombia que dentro del país, debido a sus constantes desplazamientos por todo el continente americano.
compartía con quien se le atravesara en el camino su afición por el licor, la marihuana y otras sustancias. Estas azarosas amistades le soportaron su histrionismo y compartieron con él abiertamente sus vicios, como el esperpéntico e ilustre hidalgo español don Ramón del Valle Inclán, otro conspicuo usuario de la hierba, otro marihuanero que coincidió en espacio con él en Barbajacó, en México. Don Ramón del Valle Inclán también utilizó la hierba como mecanismo de creación y diversión. Presentamos aquí el delirante poema bacanal titulado La balada de la loca alegría, que fue escrito por Barbajacó en México entre febrero y junio de 1921 y publicado por primera vez en el diario El Imparcial de Guatemala el 24 de marzo de 1924. Una de las mejores elegías contemporáneas en español. Balada de la loca alegría, de Porfirio Barbajacó. Balada de la loca alegría. Mi vaso lleno, el vino del Anáhuac, mi esfuerzo vano, estéril mi pasión. Soy un perdido, soy un marihuano, a beber, a danzar al son de mi canción. Ciñe el torso oloroso, tañe el jocundo címbalo. Una bacante loca y un sátiro afrentoso conjuntan en mi sangre su frenesí amoroso. Atenas brilla, piensa y esculpe Praxíteles, y la gracia encadena con rosas la pasión. Ah, de la vida parva que no nos da sus mieles, sino con cierto ritmo y en cierta proporción. Danzad al soplo de Dionisios que embriaga el corazón. La muerte viene, todo será polvo, bajo su imperio, polvo de Pericles, polvo de Codro, polvo de Simón. Mi vaso lleno, el vino del Anáhuac, mi esfuerzo vano, estéril mi pasión. Soy un perdido, soy un marihuano, a beber, a danzar al son de mi canción. De Hispania fructuosa, de Galia deleitable, de Numidia ardorosa y de toda la rosa de los vientos que beben las águilas romanas, venid puras doncellas y ávidas cortesanas. Danzad en deleitosos lúbricos episodios, con los esclavos nubios, con los marinos rodios. Flaminio, de cabellos de amaranto, busca para Heliogábalo en las termas, varones de placer. Alzad el canto, reíd, danzad en báquila alegría, y haced brotar la sangre que embriaga el corazón. La muerte viene, todo será polvo, bajo su imperio, polvo de Lucrecio, polvo de Augusto, polvo de Nerón. Mi vaso lleno, el vino del Anáhuac, mi esfuerzo vano, estéril mi pasión. Soy un perdido, soy un marihuano, a beber, a danzar al son de mi canción. Aldeanas del Cauca con olor de azucena, montañesas de Antioquia con dulzor de colmena, infantinas de Lima, unciosas y augurales, y princesas de México, que es como la alacena familiar que resguarda los más dulces panales. Y mozuelos de Cuba, lánguidos, sensuales, ardorosos, baldíos, cual fantasmas que cruzan por unos sueños míos. Mozuelos de la grata Cuscatlán, oh ambrosía, y mozuelos de Honduras, donde hay alondras ciegas por las selvas oscuras. Entrad en la danza, en el feliz torbellino, reíd, jugad al son de mi canción. La piña y la guanábana aroman el camino, y un vino de palmeras aduerme el corazón. La muerte viene, todo será polvo, polvo de Hidalgo, polvo de Bolívar, polvo en la urna y rota ya la urna, polvo en la ceguedad del Aquilón. Mi vaso lleno, el vino del Anáhuac, mi esfuerzo vano, estéril mi pasión. Soy un perdido, soy un marihuano,
a beber, a danzar al son de mi canción. La noche es bella en su embriaguez de mieles, la tierra es grata en su sendal de brumas, vivir es dulce con dulzor de trinos. Canta el amor, espigan los donceles, se puebla el mundo, se urden los destinos, que el jugo de las viñas me alivie el corazón. A beber, a danzar en raudos torbellinos, vano el esfuerzo, estéril la pasión. A ti que me reprochas el arcano sentido del amor que va en mi verso, fúlgido y hondo, lúgubre y arcano, te hablo en la triste vanidad del verso. Tú en la muerte rendido, yo en la muerte, ni un grito apenas del afán del mundo podrá hallar eco en la oquedad vacía. El polvo reina, el polvo, el iracundo, alegría, alegría, alegría. Porfirio Barba Jacob. Hay que reconocerle a Barba un alto grado de intrepidez porque debemos imaginarnos las consecuencias sociales, judiciales de ser homosexual y marihuano para cualquier persona a principios de la década de 1940. Indudablemente, tales acciones, excesos y extravagancias indignaban a la gran parte de la sociedad ultracatólica de la época. Barba Jacob desembarcó en México por primera vez en 1908 con 24 años de edad. Allí agitó sus ilusiones y con el tiempo alcanzó la cumbre de la labor periodística. En ocasiones fue considerado el primer profesional de su área, pero su labor también le almacenaba los odios de presidentes, ministros, millonarios, embajadores, colegas de profesión, revolucionarios y todos aquellos que eran blanco de sus desapacibles críticas. Al mismo tiempo, al mismo poderoso que el día anterior había llamado chacal, al día siguiente lo calificaba de apóstol. Contradictorio, ¿verdad? Lo sorprendente es que al mismo tiempo y en igual proporción, Barba Jacob conservaba el mismo nivel de admiración entre sus incontables y fervorosos lectores, quienes aumentaban el tiraje de los diarios, escribiera en el medio donde escribiera, lo que le permitió salir adelante en los momentos más adversos. Por encima de todo lo anterior, hay que destacar que Porfirio Barba Jacob fue un gran poeta, una ágil pluma periodística, un conversador y adulador eficaz, servil y mentiroso, particularmente cuando trataba con políticos, embajadores o personas de altos círculos sociales, a los que tuvo acceso e impresionaba con la lectura de su producción poética peculiar. Su expresión corporal, el manejo de sus grandes huesudas manos, apoyado además en una voz vibrante, cavernosa, dura como una trompeta y un tanto intimidante para quienes lo escuchaban. No fue un hombre de profunda cultura, pero sí un conversador extraordinario. Su palabra, que fluía a borbollones, agitada por una fantasía exuberante, en ocasiones con una solemnidad exagerada, se convertía en una plática encantadora y hechizante que rápidamente hacía olvidar a sus auditorios la fealdad y brusquedad de sus rasgos físicos, llevándolos casi a alzarse tras él como si fuera el más hermoso príncipe de leyenda. Ese trovador tuvo además el confuso y turbio destino de que todos los escritos y poemas que seleccionó y pretendió publicar nunca se lograron en vida, y en cambio fueron algunos de sus verdaderos amigos, el más cercano y confidente quizás, el poeta e intelectual Juan Bautista Jaramillo Mesa, J.B., y su esposa Blanca Izaza, admiradores de su obra, quienes a sus espaldas le publicaron poemas. Ellos, en periodo de bohemia e extrema necesidad económica del poeta, le suministraban ayuda, le facilitaban dinero en calidad de préstamo, pero cuando se sumergía en el ciclo de aventuras y extravíos veleidosos, lo despilfarraba, contrayendo deudas que obviamente no lograba cancelar, y desaparecía entonces de muchos lugares.
Pese a lo insostenible de esta situación, sus amistades le publicaron todavía en vida 3 recopilaciones. En Guatemala, Rosas Negras. En México, Canciones y Elegías. Y en Manizales, capital del departamento de Caldas, La Canción de la Vida Profunda, 1937. En otras palabras, Barba Jacob no decidió su destino literario y, sin embargo, según los entendidos, pasó a la historia de la poesía popular colombiana al escribir numerosos poemas como La Reina, Estrella de la Tarde, Elegía de Septiembre, Un Hombre, Los Desposados de la Muerte, Canción de la Soledad, Rosas Negras, Canción de la Vida Profunda, Canción del Tiempo y el Espacio, Soberbia, El Son del Viento, Lamentación de Octubre, Elegía de un Amor Imposible, Balada de la Loca Alegría que acabamos de leer, Futuro y Acuarimántima, entre muchos otros. Juan Manuel Roca, 1946, poeta, narrador y ensayista antioqueño, hablando acerca alguna vez de su paisano, también dijo: Porfirio Barba Jacob es un simulador, es el hombre de las 1000 máscaras. Y esas máscaras, esos disfraces, esas marimondas comenzaron mucho antes, en 1906 y 1907, cuando Miguel Ángel Osorio Benítez estaba precisamente en Barranquilla, en pleno carnaval, y decidió entonces adoptar el seudónimo de Ricardo Arenales, seguramente por aquello de La Arenosa, como también se le llama cariñosamente a la capital del Caribe colombiano. Allí publicó en sendos folletos 2 largos poemas, La Tristeza del Camino y Campiña Florida, y la célebre y popular Parábola del Retorno. Esta es quizás la época más productiva y exitosa. Se embarca en Barranquilla, iniciando un extenso peregrinaje que lo lleva por múltiples ciudades y pueblos de las 3 Américas. Viaja a Costa Rica, de allí a Jamaica, de Jamaica a Cuba, y en su 4ª visita a la isla caribeña, una noche, en una cena y en el malecón de La Habana, conoce al joven poeta español Federico García Lorca. Poco después, de Cuba, viaja a México y ya dentro del país azteca, en 1914, funda en Ciudad de México el diario Churubusco, de resonante éxito, pero efímera duración. Pasa a la próspera ciudad de Monterrey y funda en 1918 la Revista Contemporánea. Y en los inicios de 1919 funda en compañía del empresario de las artes gráficas, don Jesús Cantú Leal, el diario El Porvenir, cuyo lema es Verdad, Justicia y Belleza, siendo uno de los diarios más antiguos de México. Por entonces, México curaba las heridas de la revolución y la población se disponía a entrar en una nueva etapa con la vista puesta en ese nombre, El Porvenir. Luego de algunos meses con el salario obtenido como periodista, la venta de algunos de sus poemas y prestando dinero aquí y allá a ilustres incautos y conocidos de ocasión, una vez más emigra para visitar lugares en los Estados Unidos. Regresa a Ciudad de México y al poco tiempo pasa a la República de Guatemala. Allí, en Guatemala, habría de dejar una honda huella. Fundó El Imparcial, que pronto se convierte en el más importante medio escrito de Centroamérica, y conoce al escritor, ensayista y dramaturgo guatemalteco Rafael Arévalo Martínez, considerado uno de los antecesores del realismo mágico, con quien Barba Jacob entabla una gran amistad, afecto que luego se rompe por un malentendido, la pérdida de unos manuscritos. Todo acaba en que Arévalo Martínez se inspira escribiendo la que se considera su obra maestra, titulada El hombre que parecía un caballo y otros cuentos, 1914.
un genial cuento protagonizado por el Señor de Arenales, personaje basado en Porfirio Barba Jacó. Relato que, por un lado, le dio gran notoriedad a su autor y por otro, terminó de forjar la leyenda del bardo colombiano. Sin embargo, el temperamento de Barba Jacó le creaba muchos antagonistas. Otro ensayista y diplomático también guatemalteco, Luis Cardoso y Aragón, 1904-1992, radicado por razones de exilio en México, país donde coincidieron, se refiere a él con humillación, desprecio y burla, describiéndolo de la siguiente manera, comillas. Porfirio Barba Jacó no tenía buena imagen. Era delgado, moreno, rasgos indígenas, piel arcillosa, de aire meditabundo, de vértices y vórtices, entre cetrino y asfalto, literario hasta la indecencia, con algo de cadáver viviente, de luz y bajeza. Todo él fue un supositorio, una amorrana, un fruto ácido, su rostro de burócrata de funeraria. Esta degradante descripción física de la imagen de Barba Jacó, hecha por Cardoso y Aragón, motivada seguramente por discordias personales entre poetas, coincide de alguna manera con los retratos hablados que Barba Jacó se tomó en vida. Todo esto no nos impide recordar el refrán de que con amigos así, ¿para qué enemigos? Poco tiempo basta para viajar al exterior, a Texas, en los Estados Unidos, y en la población de El Paso, funda un periódico pequeño. Llega luego a El Salvador, donde cultiva relativa amistad con las clases dominantes, terratenientes, y con el presidente Carlos Meléndez Quiñones, de la dinastía que gobernó al país de 1913 a 1927. En 1920 regresa a México, escribiendo crónicas espantosas, amarillistas y sensacionalistas, mientras se dedicaba al consumo y exaltación de la cannabis sativa. En esta época escribió poemas como El son del viento, Balada de la loca alegría y Canción de la soledad, entre otras. El Palacio de la Nunciatura fue un edificio de la calle Bucareli en Ciudad de México destinado al nuncio apostólico. El lugar nunca se utilizó para tal fin y se convirtió en apartamentos para arrendar. Elevada en el cuarto piso bajo el endemla de la tiara de los pontífices, un salón de altos techos, claro y sombrío, me servía de dormitorio, de tertulia y de cuarto de trabajo. Con estas palabras, Barba Jacó describió la edificación que ocupó durante 3 meses, de julio a octubre de 1920, donde vivió entre los excesos y dio rienda suelta a su homosexualidad. Y además, donde había vislumbrado la clave de su poesía a las puertas del misterio, como lo cita Vallejo en su novela El Mensajero. Durante 1921, dirigió la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco en México, pero tuvo que dejar ese cargo debido a sus escándalos. Al año siguiente, 1922, finalmente lo sacaron del país por protestar intensamente en un editorial contra el gobierno de Plutarco Elías Calle y un artículo de la Constitución mexicana que irónicamente permitía echar a los extranjeros si el gobierno así lo consideraba necesario. Pasa a Guatemala y funda el periódico El Imparcial, que pronto se convierte en el más importante de Centroamérica. Pero también lo echaron de allí, porque en la ciudad de Jutotenango, pasado de porros, rones y profundas inhalaciones de marihuana mexicana, trepado en la tarima de la Plaza Central y en un discurso inolvidable, descuartizó al golpista dictador José María Orellana, 1921-1926, llamándolo a su gobierno herederos de una tradición de corruptos. Se fue
a El Salvador y allí llamó al presidente Alfonso Quiñones Molina, 1923-1927, sórdido señor, indecente político. Y claro, lo expulsan de la misma forma que ocurrió también en Lima, Perú, cuando forzado a escribir una mentirosa y acomodada biografía sobre otro sátrapa, el temible Augusto Bernardino Lejía, tiene serios desacuerdos con el dictador, quien no le perdonó su negativa a escribir una biografía suya, donde pretendía que lo igualaran con el libertador Simón Bolívar. Entonces, el embajador colombiano en Lima logra repatriarlo a Colombia, donde regresa tras 20 años de ausencia. Se quedó 3 años en Colombia, dando recitales por aquí y por allá en pueblos y ciudades colombianas y trabajando como jefe de redacción del diario El Espectador de Bogotá. Tal vez la mejor biografía novelada que se ha hecho jamás de un poeta colombiano es la de Porfirio Barba Jacob, escrita por el biógrafo, pensador, cineasta y escritor colombo-mexicano Fernando Vallejo Rendón, publicada en febrero de 1991 por Editorial Planeta en Bogotá con el subtítulo de La novela del hombre que se suicidó 3 veces. Escrita de manera poco convencional, es un relato lleno de pasión y excitación detectivesca. Se trata de una nueva versión significativamente diferente de la biografía que el propio Vallejo había publicado en 1984 en México con la editorial Séptimo Círculo bajo el título Barba Jacob, el mensajero. Ha sido reeditada por Planeta en 1997. El mensajero es el producto de más de 10 años de constante y rigurosa investigación realizada por Vallejo, recopilando información de Barba Jacob en sus correrías por todas las ciudades americanas en las que vivió el poeta. Ante la pregunta, el porqué de esa actitud de Barba Jacob, por qué su trashumancia, su errabundo vagar por América, su desarraigo, Fernando Vallejo solo encuentra una respuesta: la contestación que estábamos esperando ansiosamente desde el principio de esta historia. Porque así era, simplemente así era Barba Jacob. Era un hombre que no se podía estar quieto, concluye Vallejo. Por eso no le importaba contradecirse. Un día bendecía al gobierno y al día siguiente los condenaba. Lógicamente, los gobiernos terminaban echándolo de sus países. En unos textos era reaccionario y en otros revolucionario. En síntesis, era un periodista mercenario que escribía por encargo. En alguna ocasión, le dijo al intelectual periodista y miembro fundador del Partido Comunista en Colombia, Jorge Regueros Peralta: tuve que venderme a las derechas porque las izquierdas no quisieron comprarme. Este hombre se enfrentó al poder de manera constante con la convicción, la terquedad y el impulso suicida de muy pocos escritores que pasan por rebeldes y revolucionarios. A la pregunta, maestro, ¿qué le queda hacer en la vida?, el poeta respondía con su profunda voz cavernosa: pulir mi obra y cultivar mis vicios. Resulta sorprendente, pero Porfirio Barba Jacob nunca publicó un libro. Eduardo García Aguilar recogió en Escritos Mexicanos, 2009, parte de la producción, pero periodística, no poética, del poeta en México entre 1913 y 1941. Tal vez por ese desprecio que tenía de la labor periodística, pues para él solo era una forma de ganarse la vida. Escribía una serie de relatos amarillistas, según los cronistas de la época, como el que se inventó cuando llegó a ser, por corto tiempo, jefe de redacción del diario El Espectador de Bogotá. En los archivos del periódico se encuentran viejos ejemplares donde escribía crónicas diarias sobre un supuesto duende que visitaba a una niña en una vieja casona bogotana. Y así, como esta fantasía, creaba tramas similares que estaban pensadas solamente para vender ejemplares.
Por su capacidad de trabajo, seducía a directores de periódicos que lo contrataban con buenos salarios, que luego despilfarraba de manera licenciosa en candinas y prostíbulos. Barba Jacob, no obstante vivir del periodismo, no hablaba bien del oficio, porque lo consideraba un trabajo, ya dijimos, despreciable, incluso olvidando que había logrado escribir en dinero en periódicos de México, Norteamérica, Centroamérica, Perú y Cuba, que le permitieron sus viajes por todo el continente. Utilizaba múltiples seudónimos como Juan Sin Miedo, Juan Sin Tierra, Juan Azteca, Junius, Califax, Almafuerte o el corresponsal viajero, entre otros. En cuanto al de Maín Ximénez, más que un seudónimo, fue el personaje de un gran poema o drama que se le quedó en proyecto. La reconocida poeta, novelista, dramaturga y crítica literaria antioqueña Piedad Bonet Vélez, 1951, nos dice al referirse al trovador, comillas, la obra de Barba Jacob tiene plena vigencia hoy para un lector joven, entre otras cosas, porque cada época tiene una manera distinta de leer a sus autores, y los prejuicios morales que se cirnieron alguna vez sobre la obra de Barba Jacob, pues se han disipado en la modernidad. Y esa manera valiente que él tuvo de sentirse en el mundo, de manera disonante, de manera marginal por su homosexualidad, por algunas otras cosas, pues cobra hoy un sentido distinto, y nosotros podemos ver en esa confesión suya, en sus palabras, la visión de un hombre audaz, de un hombre que se comprometió con su propio yo y con su tragedia interna. Termina diciendo Piedad Bonet. Porfirio Barba Jacob sucumbió derrotado por la sífilis, alcoholizado, para mitigar el dolor, amargado, en la miseria absoluta y con los pulmones destruidos por la tuberculosis, soportando el triste clima de linchamiento moral que lo acompañó en sus últimos años. Contradiciendo su satanismo histórico, su cinismo atroz, sus orgías, excesos y extravagancias, antes de morir hizo llamar a un cura, recibió la confesión y los santos óleos y con la mirada clavada en un crucifijo que colgaba en la pared de su último domicilio, un sucio cuarto sin muebles en la calle López, en Ciudad de México, suplicaba a gritos, ahogados por la tos, el descanso eterno. Estuvo acompañado de su más estable relación, su amante de ojos verdes, Rafael Delgado, quien había salido a comprarle medicamentos. Y por eso terminó siendo únicamente Concepción Velázquez, la mujer de Delgado, quien lo vio agonizar el miércoles 14 de enero de 1942. Barba Jacob, aun cuando aparentaba muchos más años, apenas tenía 51 años de edad. A su muerte y en represalia, sus adversarios políticos y de paso no pocos intelectuales y poetas se ensañaron contra él en brutal hipocresía. 4 años después de su muerte, en 1946, el gobierno colombiano trasladó sus restos al país. Pero solo hasta el mes de abril de 2015, 73 años después, la copa de plata que contiene sus cenizas regresó al sitio donde por fin dejaron de vagabundear, descansando en el parque principal de su natal Santa Rosa de Osos. La Casa Museo de Porfirio Barba Jacob, constituida por iniciativa de un grupo de ciudadanos de Angostura, se inauguró en 1983 y forma parte de la Red Nacional de Museos. Tiene prometidas 2 partidas económicas del propio municipio y del departamento, pero ninguna por ahora del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de la República de Colombia. Criticado, reprochado, enaltecido, encumbrado y empalagado de adjetivos, o calificado de anacrónico, modernista retrasado. La vida y obra del poeta Porfirio Barba Jacob no necesita de alabanza ni censuras.
absolutamente hasta la fecha, es sin duda una de las voces más importantes de la poesía latinoamericana y su obra, que ha resistido a través de los años la Inquisición, los ataques literarios y sociales de muchos otros colegas e intelectuales de la época, continúa siendo esa obra y su autor, pese a todo, un significativo referente de la lírica latinoamericana. Y como él mismo lo sentenció, decid cuando yo muera, era una llama al viento y el viento la apagó. Eso es todo por hoy, queridos amigos. Si este video les resulta interesante, escríbanos, nos gustaría conocer sus comentarios. Por favor, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Gracias por vernos. Hasta muy pronto. Abrazo cordial.